Shalom, shalom, muy buenas tardes. Erev Tov. Vamos a comenzar con este estudio de ciertos versos, de ciertos pasajes que nos encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la mujer adúltera que nos encontramos en Juan capítulo 8. Por lo tanto, déjenme compartir con ustedes la presentación que preparé. Entonces tenemos aquí pues a la mujer adúltera, como les menciono en Juan 8, a la luz de la Torá. Vamos a analizar qué es lo que nos revela la Torá acerca de esto. Juan 8:1, pero Yeshua se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y él sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Yeshua: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torá y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Yeshua para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Yeshua se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad. Y dejaron solo a Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Vete y desde ahora no. Disculpe, ¿ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Yeshua le dijo: yo tampoco te condeno, vete desde ahora y no peques más. Entonces, este es el pasaje que estaremos analizando el día de hoy. Obviamente tiene muchas perlas, muchas cuestiones que tenemos que analizar a la luz del ámbito académico, a la luz también de la Torá, obviamente, Levíticos 20:10, Deuteronomio 22:22, y analizar y ver qué es lo que está sucediendo en este famoso pasaje. También ver por qué o qué es lo que está Yeshua escribiendo en la tierra. Vamos a ver qué es lo que posiblemente estuviera él escribiendo a la luz del mismo, de la misma Tanaj, del mismo Viejo Testamento, como se conoce comúnmente. Y tenemos que analizar esto también, porque todos los manuscritos más antiguos y confiables de los evangelios no contienen esta hermosa historia, que por lo demás es tan magnificante, consistente con el resto del Evangelio de Juan. Todas las traducciones modernas de la Biblia mencionan que esa historia no se encuentra en los primeros manuscritos. Aún así, todavía la incluyen en sus textos, en sus Biblias impresas. Lo que sea aún más intrigante para nuestra discusión es que hasta el día de hoy, esta historia a menudo se transmite oralmente con más frecuencia que muchas otras historias. Yo creo que es una de las historias que más se escucha en el ámbito religioso o al llegar a la fe, la historia de la mujer adúltera.
Y esto implica que, si bien los estudiosos de la crítica textual han hecho un argumento fuerte e incluso convincente de que este texto no era parte del evangelio original de Juan, los creyentes generalmente no han aceptado las implicaciones de este argumento académico. Yo también, como la mayoría de los seguidores del Mesías, creo que esa es una historia auténtica. Creo que realmente sucedió y por lo tanto debe contarse y repetirse en la proclamación del evangelio. Sin embargo, estoy de acuerdo con la mayoría de los estudiosos en que no pertenece al evangelio de Juan. Claramente no formaba parte del texto original compuesto hacia finales del primer siglo. En mi opinión, no hay razón para pensar que esa historia sea fabricada solo porque entró en la tradición, en la tradición textual del evangelio más tarde. Solo se transmitió oralmente hasta que se planteó entre los copistas la necesidad de incluirlo en uno de los evangelios. Esa historia se encuentra en manuscritos que datan del siglo IV y posteriores. Entonces nos encontramos con este pasaje que, como menciono, nos encontraba en los textos más antiguos, pero es algo muy que va de acuerdo con las enseñanzas del Mesías y vamos a analizarlo a la luz de la Torah. Entonces, Levíticos 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Entonces, este pasaje de Juan 8, del 1 al 11, usualmente es asociado con Levítico 20:10. El problema es que todos los comentaristas rabínicos, iniciando con Rashi, Rabbi Shlomo Yisaki, un comentarista francés de la era medieval, dice lo siguiente: donde quiera que se mencione una pena de muerte en la Torah, sin especificación en cuanto al modo de muerte, se refiere exclusivamente al estrangulamiento. Y esto basado en Torah Kohanim y en el Talmud Sanedrín 52 del comentario del Rashi. Entonces vemos que el Levíticos 20:10 no puede ser utilizado para dar la explicación acerca del juicio en contra de la mujer de Juan capítulo 8. Lo que yo pienso que está sucediendo aquí es un escenario que vemos en Levíticos 22, 23 al 24. Ni siquiera en Levítico 22. Voy a comenzar con el 22, donde dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Entonces, ese es un tipo de pecado de inmoralidad sexual, el cual está comentando el verso 22. Pero el verso 23 y 24 son los versos los cuales yo opino que es lo que estamos, o es el escenario que estamos viendo, es el escenario que estamos viendo en cuanto a lo sucedido en Juan 8. Y el texto dice lo siguiente: Devarim, de Deuteronomio 22, 23 a 24. Si una mujer virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esta ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, este es el escenario o el otro verso usualmente encontrado en los comentarios referente a Juan 8:10. Y ese es el escenario que yo creo que está sucediendo por el apedreamiento, no Levíticos 20:10, porque de acuerdo a Rashi y los demás comentaristas de la Torah mencionan que la muerte es por estrangulamiento. Y específicamente en el 23 y 22, 23 a 24 del capítulo 22 de Devarim menciona el apedreamiento. Entonces ya estamos teniendo el contexto de la Torah en cuanto a lo sucedido con la mujer adúltera de Hechos de Juan 8. Y obviamente
todo esto se deriva de la misma Torah, de los mismos 10 mandamientos, o Torat Moshe, la Torah, la ley de Moisés. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Entonces, obviamente, estos mandamientos de inmoralidad sexual se derivan del decálogo de Shemot 20. Se derivan del decálogo de Éxodo capítulo 20. Ahora vamos a desglosar Juan 8, del 1 al 11. Vamos a los textos que nos competen en cuanto a este análisis. Juan 8, 3 al 6. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Dijeron a Yeshua, Moré, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torah de Moisés, Torat Moshe, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fíjense en lo que dice el verso 6. Decían esto poniendo a prueba a Yeshua para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Entonces, la ley romana prohibía ejecutar a alguien sin la aprobación del gobernador. La ley romana prohibía ejecutar a alguien sin la aprobación del gobernador. Si Yeshua hubiera tomado la decisión alágica de apedrear a la mujer adúltera, él podría haber sido culpado por rebelión en contra del Imperio Romano. Por eso el verso 6 dice que lo querían poner a prueba. Y claro, vemos algunas excepciones, como Hechos 7, 58, 59, donde se apedrea a Esteban el mártir. Esto obviamente no siempre detenía el apedreamiento, pero eran casos aislados que vemos como en Hechos. En Juan 8, del 7 al 8, leímos, pero como insistían en preguntar, Yeshua se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. Inclinándose de nuevo, escribió en la tierra. ¿Qué es lo que probablemente escribió Yeshua? Vamos a leer Jeremías 17:13, donde dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonarán serán avergonzados. Todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Entonces, vemos aquí claramente Jeremías 17:13, algo similar a lo que está sucediendo con Yeshua. Jeremías 17:13 habla acerca de escribir en el polvo o en la tierra o en el suelo. Y en Juan 8, verso 8, Yeshua escribía en la tierra, haciendo alusión al profeta Jeremías y estas personas que abandonaban al Señor. Pero lo interesante es lo que dice el verso 13 al final. Fuente de aguas vivas. Abandonado al Señor, fuentes de aguas vivas. Ok, entonces Yeshua escribe en el piso, haciendo referencia a Jeremías 17:13, haciendo referencia a fuente de aguas vivas. Y vamos a ver en dónde estaba Yeshua, en qué festividad judía estaba Yeshua cuando estaba sucediendo esto. Si nos vamos unos versos atrás, un capítulo atrás, leemos en Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua se pone de pie y exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Obviamente sabemos que esta última gran fiesta es el séptimo día de Sukkot, conocido como Hoshana Rabbah. Ya hablamos de eso cuando celebramos la festividad de Sukkot, la festividad de los tabernáculos. Pero si hace festividad de Hoshana Rabbah, la festividad que hace referencia a último día de Sukkot. En esta fiesta, el sacerdote termina de dar 7 vueltas alrededor del altar en el templo y él está derramando agua con su cántaro de oro, orando al Señor por provisión, y miles de personas exclaman, Hoshiana, 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 sálvanos ahora. Y también hace alusión a Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida.
y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La ceremonia de la libación de agua representaba la anticipación del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que sí crean en el Señor, sobre aquellos que sí crean en el Santo Mesías. Juan 7, 37 al 39. Estamos haciendo unos versos atrás de Juan 8, 1 al 11. Donde dice, en el último y grande de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Raja Kodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Yeshua se declaró a sí mismo con el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel y el mundo como la verdadera esperanza de Sukkot. Entonces, eso es lo que está haciendo alusión Yeshua. Ustedes que han negado a mi Padre, ustedes que han negado al Dios vivo, escribiré su nombre, serán borrados y no recibirán espíritu que sea derramado sobre aquellos que se arrepientan, como esta mujer adúltera. Continuamos en Juan 8, del 9 a 11, donde dice, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Yeshua y a la mujer que está en medio. Enderezándose Yeshua, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te han condenado. Ninguno, Adón, respondió ella. Entonces Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí en cuanto a la ley de Moisés. Pero sabemos que existe la ley del Mesías, Torat Mashiach, o lo que Pablo llama en Gálatas 6:2, la ley de Cristo, la ley del Mesías. Vamos a ver cuál es la ley del Mesías y su asociación con este pecado de adulterio o de inmoralidad sexual, que es uno de los mandamientos que en Hechos capítulo 15 vemos que es dado a los gentiles. Es uno de los 4 mandamientos específicos que da el apóstol Santiago o Jacob a los gentiles. Dice, no cometan inmoralidad sexual. Es uno de los mandamientos dados para el mundo gentil. Entonces, vamos a continuar con la ley del Mesías y qué es la conexión de los evangelios con este capítulo y la Torah de Moisés, como ya vimos. Isaías 2:3 dice, verán muchos pueblos irán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. La casa de Jacob es una alusión al templo de Jerusalén, al tercer templo, al templo de Dios. Y hay, obviamente, en el movimiento cristiano el cristianismo en general se hiperespiritualiza acerca del templo. Sabemos obviamente lo que Pablo, y no solamente Pablo, lo que el misticismo judío dice desde antes de Pablo, que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pero obviamente va a haber un templo físico. Cuando Pablo habla en sus epístolas y dice que el anticristo se sentará, dice, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En el templo de quién? De Dios, es lo que dice Pablo. Va a haber un tercer templo, sí, va a ser reconstruido, sí, y después vendrá el Mesías y será restablecido el sacerdocio levítico. Esto lo vemos en el libro de Ezequiel, etcétera. Pero bueno, continuamos con el 2:3 de Isaías, donde dice, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, vemos que el regreso del Mesías, el regreso en el establecimiento del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos o el reino mesiánico, va a ser enseñada una ley, una Torah para todas las naciones. ¿Y quién es el que se encarga de esto? Este va a ser el santo Mesías Yeshua en su regreso. Ahora, aquí hay un concepto muy interesante. Lo que dice Levi Yitzhak of Verdichev. Cuando venga nuestro justo Mesías,
También entenderemos los espacios en blanco de la Torá. Cuando venga nuestro justo Mesías, también entenderemos los espacios blancos de la Torá. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos una letra hebrea, la letra P, y pues obviamente la vemos en texto negro en los rollos de la Torá. A lo que se refiere esto es que los espacios blancos, obviamente en un sentido simbólico, es una Torá oculta o es una Torá en fuego blanco que hace contraste con la Torá de fuego negro de Moisés. Y vemos una letra Beit, obviamente ahí en blanco. Entonces esto lo que nos dice es que el Mesías va a traer una nueva interpretación espiritual de la ley de Moisés, o lo que llamamos la ley de Cristo, Torat Mashiach. Y esto vemos en Mateo 5, 17 al 20, este famoso pasaje, en el sermón del Sermón del Monte, en un sermón donde vemos a Moisés como un tipo de, a Yeshua como un tipo de Moisés. Obviamente Moisés entrega la ley desde el monte Sinaí al pueblo, Dios se la da y la entrega al pueblo. Yeshua desde este monte de los olivos entrega su ley a sus discípulos. Y Yeshua específicamente y claramente dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas, no he venido a poner fin, sino cumplir. Esta palabra cumplir en el griego es la palabra plerú, la cual significa elevar a un nivel superior de interpretación. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque le digo que a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pero como si Yeshua constantemente está debatiendo contra los malvados fariseos, dicen algunos. Como mencionaba antes, es evidente que en los evangelios es un debate interfamiliar, digamos, un debate interno del judaísmo, donde está dando diferentes interpretaciones de la Torá. No significa que todos los fariseos sean malos, simplemente las diferentes interpretaciones que le están dando a Yeshua son de diferentes escuelas de pensamiento rabínicas. Claro, se habían personas, fariseos que querían acabar con él por que no se les quitara o no perdían su estatus y su poder político, pero era un puñado de fariseos. No podemos generalizar y poner a todo el fariseísmo dentro o encajonarlos en ese sentido, ya que claramente vemos a Nicodemos o Gamaliel o otros fariseos buenos. Incluso Hechos dice que los fariseos, que habían fariseos que creían en Yeshua, que creían en Yeshua. Entonces, no es bueno siempre generalizar en cuanto a esto. Por eso dice, su justicia tiene que ser mayor que los escribas y fariseos, perushim. Fíjense lo que dice Kohelet Rabá. Kohelet Rabá dice lo siguiente. Y eso es un comentario rabínico a Kohelet. La Torá que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación a la Torá de Moisés. Discúlpeme, la Torá que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación con la Torá del Mesías. Significa que la Torá del Mesías va a ser una Torá superior, internalizada, no diferente, internalizada a la Torá que Moisés entregó. Y obviamente, como les comento, el Sermón del Monte, en Mateo 5, donde dice Yeshua, no vengo a anular la ley sino a cumplir, usualmente es interpretado como que en el cristianismo como que viene a anular la ley. Es algo totalmente que no tiene sentido, porque si continuamos en Mateo 5 hacia abajo, ¿qué es lo que comienza Yeshua a enseñar? Yeshua comienza a enseñar la ley de Moisés internalizada, lo que se conoce como la ley de Cristo. Y en Mateo 5:27 Yeshua nos da su interpretación acerca de lo que vimos anteriormente en Levítico 20:10, Deuteronomio 22, del 22 al 24, Éxodo 20:12. Aquí Yeshua nos da su interpretación o nos da su ley, la Torat
Mashiach, donde dice, Mateo 5, 27 al 30, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Entonces, es lo que dice Yeshua, esa es la Torah del Mesías, la Torah no anulada, sino cumplida, el griego plerú, que significa elevarla, ya no solamente en un aspecto físico, ya la Torah no solamente se quiebra en un aspecto físico, sino que la Torah ya se quiebra en un aspecto espiritual con el pensamiento, como lo vemos en Yeshua. Pero hay algo muy interesante acerca de las palabras de Yeshua. En Midrash Hagadol, a Éxodo 20:14 dice, bueno, los rabinos comienzan a hablar acerca de esto y dicen los rabinos que el verbo hebreo para cometer adulterio consiste de 4 letras. 4 letras. Y luego los rabinos dicen, estas letras nos recuerdan que el pecado se puede cometer con la mano, el pie, con el ojo o con el corazón. Esto es muy similar a lo que Yeshua está mencionando en Mateo 5, 27 al 30, donde dice, el que la mira a una mujer ya la codicia en su corazón. Y luego dice, si tu ojo derecho te hace pecar, córtalo, tíralo. Y luego habla de sus miembros. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, que se pierda tu ojo, a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y luego que dice, mano, tu mano te hace pecar de igual forma. Es lo mismo que vemos en Midrash Hadol a Éxodo 20:14. Pero, a ver, pero me preguntan, pero al elevar la ley, ¿no está anulando en parte lo anterior al elevar la ley? No sé si puedes especificar un poco más tu pregunta. Mateo 5:17, al elevar la ley, no puede anular, al elevar la ley no puedes anularla, sino que, como menciono, antes, en la Torah de Moisés, solamente se pecaba físicamente. Al elevar la ley, la elevas a estándares espirituales y ya no solamente físicamente pecas, sino que ahora también pecas con tus pensamientos en tu corazón. Eso es lo que me refiero con elevar la ley, o lo que Mateo 5:17 habla acerca de la palabra plerú. No sé si contesté tu pregunta, Manuel, pero si la puedes poner más precisa, te lo agradezco. Entonces, como menciono, Midrash Hagadol, y es muy similar lo que dicen los rabinos a las palabras de la ley del Mashiach. Entonces, las letras negras que mencioné de la Torah son nuestras obras, nuestras acciones, que son perceptibles en el mundo físico, como menciono, la ley de Moisés. Y los espacios en blanco de la Torah se refieren a los pensamientos, motivos e intenciones del corazón, que son las raíces invisibles de nuestras acciones. La Torah de Moisés, físicamente, y la Torah del Mesías, lo blanco dentro, en el corazón y los pensamientos. Entonces, esto es todo lo que abarca este pasaje de Juan 8, del 1 al 11, basándonos en la Torah de Moisés, en la Torah del Mesías, y sabemos que solamente podemos destruir o esta mala inclinación, lo que en el judaísmo se llama Yetzer Hara, por medio del santo Mesías, por medio de su interacción con nosotros, por medio de vivir una vida como él vivió. Y algo que también quiero compartir con ustedes referente a todo esto, ¿cómo podemos vivir en santidad? Me preguntaban ayer, pero ¿cómo es posible que seamos santos? Porque la parasha Kedoshim habla, donde dice, sean santos, dice
Hashem al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo, sean kedoshim porque yo soy kadosh. ¿Cómo es posible alcanzar este nivel de santidad si todos somos pecadores? No hay ningún solo justo. No hay ningún solo justo. La única forma de poder cumplir este mandamiento de ser santos es por medio de la asociación con el Mesías. Solamente al momento de agarrar de su tzitzit, así como la mujer con flujo de sangre, que después hablaremos, solamente agarrarnos del Mesías y asociarnos con él, asociarnos con su trabajo que hizo en la cruz, es la única forma en la que podemos ser santos delante de los ojos del Eterno. Y es algo muy, muy, muy hermoso. En estas semanas, en la semana que pasé muy difícil con este virus, entendí algo muy bueno. Ya lo entendía, pero cuando lo vives o lo experimentas, este aspecto es otro nivel de intimidad con el Señor. Y dentro de mi no estaba consciente todo el tiempo, tenía fiebre, estaba sentado en un sillón la mayor parte del día, pero lo que leía de momento era el libro de Hebreos que me puse a leer. Y obviamente tenemos este concepto donde dice Pablo que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Entonces, si somos reyes y sacerdotes, tenemos que comportarnos como reyes y sacerdotes. A veces vemos en la televisión o programas muy populares tal vez de Marvel o esas cosas que están en las plataformas de streaming que no es, tal vez no deberíamos estarlo viendo y esto me hizo reflexionar en cuanto a cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Y es muy importante, si somos reyes y sacerdotes, de acuerdo al libro de Hebreos, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, que hay coronas en las cabezas, tenemos que comportarnos como reyes y sacerdotes, ser santos, porque yo soy santo, dice el Eterno. Y solamente es por la asociación con el Mesías. Claramente, él sufrió, el Yeshua sufrió en este mundo, dice Pablo, siendo superior a los ángeles, vino a este mundo y se encarnó y sufrió igual que nosotros. Entonces, yo dentro de mi sufrimiento dije, solamente tú me puedes comprender porque tú viniste y tú te encarnaste y tú puedes comprender mi dolor y mi sufrimiento. Y eso es algo maravilloso cuando lo experimentas y lo vives en carne propia. Y solamente porque tú puedes asociarte con mi dolor, tú como sumo sacerdote, Yeshua, puedes estar ahí e interpretar, hacer una intercesión ante el Padre en mi cuenta. Pidamos todo en nombre de Yeshua, por eso claramente lo dice el Evangelio. Entonces, seamos santos porque Él es santo por medio de la asociación de Yeshua. Y vamos a concluir esto. Ese estudio, vamos a hacer más estudios en cuanto a pasajes del Brit Hadashah del Nuevo Testamento para poder dar claridad a todo lo que vemos aquí, obviamente en un contexto judío mesiánico y analizándolo desde las diferentes perspectivas. El Eterno los bendiga a todos, les agradezco a todos por sus oraciones, muchas bendiciones para ustedes y su familia. Shalom, shalom.